Entonces, bueno, existen estas tablas de ajuste que están en la norma, ¿no? Internacional. Esto aquí dice ISA porque está seguramente, este documento es de acá de América Latina. Pero hay muchas tablas, ¿no? De diferentes procedencias que trabajan estos mismos ajustes y también pues lo organizan también con alguna diferencia, pero en definitiva todas las desviaciones son las que corresponden a la norma. Entonces esta que yo les coloqué acá, después ustedes como las pueden independizar y poner a hacerle un zoom o algo así, para poder ver, pero cómo trabajan, fíjense que son tablas de ejes y también tablas de agujeros, ¿no? Porque evidentemente dentro de un momento pues ya vamos a pasar a explicar lo que son los sistemas de agujero y eje único, ¿no? Y cuándo se utilizan uno y cuándo se utilizan otros, cuál es la ventaja de trabajar con ellos. Es muy importante que esto lo entiendan. Pero de pronto lo que ustedes pueden notar es que en el caso de la tabla que dice eje, pues evidentemente que está listando eje, ¿no? Fíjense que estos que están acá son letras minúsculas. Son del grado 5, por ejemplo. Eso podemos leer acá. Y están contra un agujero, ¿no? Todos estos ejes se pueden combinar con este agujero, que es obviamente H mayúscula, ¿no? Porque los agujeros se denotan con letras mayúsculas. Entonces H es la letra intermedia, la que tiene una desviación inferior siempre 0. Esto es muy importante que lo retengan. Si los agujeros H se caracterizan por tener la desviación inferior 0, y los ejes H se caracterizan por tener la desviación superior 0. Por ejemplo, aquí estamos leyendo H5, ¿sí? Aquí estamos leyendo H5 y tiene su desviación superior 0. Esa es una característica muy importante porque de ahí se define precisamente este tema de los sistemas, el sistema de agujero único y el sistema de eje único. Entonces, cuando se va a denotar un ajuste en forma de fracción y el numerador, que es donde van los agujeros, por supuesto tiene una H mayúscula, es porque está trabajando con el sistema de agujero único. Y cuando tenemos alguna posibilidad de combinación de eje con letra minúscula en el denominador, y esa letra es H, es porque se está trabajando con el sistema de eje único. Y entonces en el numerador tenemos que poner una letra mayúscula de agujero que permita la combinación con ese eje, como es el caso de esta segunda página que tenemos acá. Entonces noten que la página que es de eje lista ejes para un agujero H, y la página que es de agujero lista agujeros para un eje H. ¿Sí? Muy importante eso. Fíjense cómo en este caso H6 es con el eje H6 se van a combinar agujeros H7, G7, F7, E8 y D9. En el caso de las H, cuando es agujero, la desviación superior es 0, y en el caso de las H, cuando es eje, en el caso de las H, cuando es agujero, la desviación inferior es 0. Y en el caso de los ejes, cuando se van a combinar, su desviación superior es 0. Para las H minúsculas, que son las que le tocan a los ejes, ¿no es cierto? Así está esto concebido. Entonces, por ejemplo, recuerden aquel ejemplo que teníamos acá, en la norma, en la que estábamos trabajando 30 F7, y aquí está reiterada la desviación. Entonces, recordar que F es para los ejes, que 7 es el séptimo grado de exactitud y que 30 es la medida nominal. Entonces, si yo quiero buscar las desviaciones o expresar en forma de las desviaciones a 30 F7, pues me debo remitir a la tabla que contenga F7 y buscar el intervalo de diámetro de 30. ¿Sí? Aquí está 18 a 30. Si ustedes leen la desviación acá, pues superior es menos 0.020 y la inferior menos 0.041. Se lo tengo aquí señalado para que no se pierdan y lo vean. Y entonces, cuando nos remitimos a la norma, donde está reiterado entre paréntesis, esa sería precisamente el ejemplo que vimos hace un rato en la tabla de la calidad de los IT de tolerancia. ¿Cuál es la tolerancia aquí? Pues evidentemente 21, ¿no? 21 positivo, porque todas las tolerancias siempre son positivas. Entonces la polaridad se acomoda a la ecuación, que es desviación superior menos desviación inferior, menos por menos más, entonces ponemos el signo de mayor, que es 41 en valor absoluto. Entonces, en ese sentido, pues así es como tenemos que utilizar las tablas, ¿no? Para que se entienda. Si es el caso de un ajuste, bueno, tendríamos que combinar, por ejemplo, G6, el otro ejemplo que pusimos, y H7, pues las desviaciones, por ejemplo, era para 26, nos tendríamos que quedar por el mismo renglón acá. Recuerden que era el del eje que queríamos que rotara. Entonces, en ese caso, las desviaciones para G6 serían, y la medida nominal de 26, serían desviación superior menos 0.07, desviación inferior 0.022, ¿no? Y en el caso de H7, pues estaríamos trabajando aquí. Recordar que si es H, pues entonces siempre cualquiera de los grados de exactitud
siendo h mayúscula la desviación inferior 0. Y entonces la superior 0,021. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí podríamos nosotros entender cómo trabajar después los parámetros del ajuste, ¿no? Aquí es donde nos tenemos que remitir para encontrar las desviaciones, ¿ok? Entonces, vamos a mostrar, así como se trabajarían, ¿es cierto?, las tablas. Vamos a mostrar, voy para el PDF que se ve más mayor, acá lo podemos manejar un poco mejor el zoom, más cómodo. Y ustedes pueden ver entonces cómo se está caracterizando al ajuste, ¿no? En este sentido, pues tenemos que comprender que en dependencia, ¿no?, de las funciones que vayan a desempeñar el acoplamiento, ¿no?, serán los factores que van a estar acá presentes. Sean las condiciones de trabajo, la función a desempeñar, el tipo de elemento mecánico, términos, vamos a decir, los términos que se emplearían entonces serían el juego y el aprieto. ¿Ya? De manera que nosotros podemos entender que en una combinación que esté desde la A hasta la J, perdón, desde la A hasta la G, vamos a tener juegos. Una combinación HH va a ser deslizante. Una combinación entre J, desde J hasta la N, ¿sí? Acá desde J hasta la N sería indeterminado. Y la otra combinación posible va desde la P hasta la U, que serían prensados. Aquí está, esto ustedes lo tienen en material didáctico, lo pueden revisar. Y entonces eso hace que, claro, este comportamiento de estas relaciones nos va a llevar a una polaridad de juego, ¿no? Una polaridad de juego, ¿sí? Lo cual, pues, está caracterizado por un cálculo que se llama así, el cálculo de juego máximo. El cálculo de juego, pues, puede ser de dos tipos, juego máximo y juego mínimo, ¿no? De manera que el juego máximo es la medida máxima del agujero. Esto siempre es contra el agujero, no lo podemos olvidar. Esto que se pone acá, el primero, es el agujero, ¿no? En la diferencia, al diámetro máximo del agujero hay que sustraerle el diámetro mínimo del eje, en el caso del juego máximo. Y en el caso del juego mínimo hay que sustraer al diámetro mínimo del agujero el diámetro máximo del eje. Entonces, si es que nosotros, ¿sí?, ya tenemos que cuando calculamos en las zonas que tenemos juego, pues evidentemente vamos a obtener medidas que nos van a indicar que una pieza respecto a la otra pueden presentar un movimiento relativo de juego. Pero si no queremos juego relativo y lo que queremos es tener aprieto, es decir, como era el caso del soporte y el ring exterior del rodamiento, por ejemplo, que tenía que estar con aprieto, pues evidentemente cuando nosotros calculemos el juego, en lugar de un juego vamos a obtener un aprieto, ¿no? Que sería igual, habría que calcular el aprieto máximo y el aprieto mínimo. Pero fíjense que ahora esto cambia de polaridad, ¿no es cierto? Porque tendríamos que trabajar el aprieto máximo, invertir aquí la ecuación y trabajarla contra el eje en el aprieto. Es decir, que sería la medida máxima del eje menos la medida mínima del agujero, y en el caso del aprieto mínimo tendríamos la medida mínima del eje menos la medida máxima del agujero. Así, entonces nos vamos a enfrentar a estas polaridades que yo tengo descritas acá. Vamos a leerla con cierta calma para no equivocarnos, en el sentido cuando estemos calculando sepamos qué hacer y qué decidir, ¿sí? Es decir, que en el sistema ISO prevé tres tipos de ajustes, ¿no es cierto? Uno, que son los ajustes móviles. Respecto a los juegos, ¿cómo se presentan los juegos en los ajustes móviles? Es lo que está explicado acá. Es decir, que los ajustes móviles serán aquellos que se den en las combinaciones desde la A hasta la G, ¿no? Porque HH también es móvil, pero tiene una particularidad que es deslizante, ¿ya? En el caso de los ajustes móviles, en los que las partes consideradas presentan cierto juego o holgura, la combinación A hasta la G y la HH, entonces ellas pueden moverse una respecto a la otra. Y se dan cuando se evalúa el juego máximo es positivo. Cuando hacemos esta operación nos sale que el juego máximo para los móviles es positivo y el juego mínimo también es positivo. En el caso de los ajustes fijos o prensados, entonces tendríamos que lo que se presenta ya no es un juego, sino que es un aprieto, ¿no? Es decir, que hay que montarlo de tal manera que se logre un aprieto por las medidas que ellos tienen cómo se relacionan sus desviaciones entre sí. Y en ese caso, cuando se efectúa la operación, no se trabaja con juego, sino que se trabaja con aprieto. Entonces, los aprietos nunca son negativos, ¿no? Sino que siempre son positivos. Y se dan cuando el aprieto máximo
y el mínimo así lo sean, ¿no? Es decir, que si nosotros calculamos el aprieto calculamos juego máximo, ¿sí? Los dos, pues como es el caso de, vamos a mostrar por acá, quiero esto hacerlo después, pero de todas maneras, para que vean, este es deslizante, este tiene juego porque es HC, vamos llegando ya, este es indeterminado, y acá tenemos el de aprieto, fíjense que es HS7. Entonces se puede calcular incluso contra juegos siempre, pero cuando los juegos salen negativos, entonces ya son aprietos, y lo que constituyó un juego máximo es un aprieto mínimo, y lo que constituyó un juego mínimo es un aprieto máximo, porque entonces los aprietos nunca se expresan negativos, siempre hay que expresarlos positivos, y eso es lo que nos está indicando acá, ¿ya? Y los ajustes indeterminados, en cambio, tendríamos aquellos que en los indeterminados, de hecho, se presenta un juego y un aprieto, ¿sí? Es lo que dice acá, siempre se presenta un juego y un aprieto. El juego que resulte máximo, positivo, es el juego máximo, el que resulta positivo, y el juego mínimo resulta negativo, entonces un apriete máximo, ¿sí? Ahora, las zonas respecto a las cuales tenemos que aprendernos esto, es que si nosotros combinamos A y G hasta la G, H con cualquiera de estas, desde la A hasta la G, vamos a obtener juegos. Si combinamos HH, obtenemos deslizante. Vamos a decir que es una característica especial del juego, el deslizante. Porque fíjense que recuerden que la desviación inferior del agujero H es 0 y la desviación superior del eje H es 0. Entonces, cuando combinamos de la J a la N, estaríamos con el caso de la indeterminación, que es juego máximo positivo, juego mínimo negativo, y entonces aprieto máximo. Y en el caso de desde la N hasta la U, en esta relación que tenemos en este documento, los prensados van de la N a la U, ¿no? Entonces aquí que tendríamos aprieto, ¿sí? El juego máximo se convierte en aprieto mínimo, y el juego mínimo se convierte en aprieto máximo, que es lo que está indicado en esta diapositiva, ¿no? Entonces, después vamos a trabajar con, evidentemente, con el cálculo que yo les mostré, eso vamos a explicar, pero antes tenemos que saber que existen dos sistemas: el sistema de agujero único o el sistema de eje único. Que es, único puede estar sustituido por la palabra base, ¿sí? O la palabra base también se ve en otras literaturas. Entonces, lo más conveniente es trabajar con alguno de estos sistemas. Normalmente, cuando los ejes son cortos y escalonados, como son los ejemplos que hemos trabajado nosotros, ustedes se dan cuenta que los ejes escalonados son cilindros truncados. Entonces, cada uno tiene un diámetro. Entonces, es posible combinar varios diámetros de esos ejes, varias zonas de esos ejes con un agujero, y que sea, entonces trabajaríamos así. Ese caso sería el que se trabajaría de agujero único, porque son ejes distintos en zonas diferentes con un único agujero. Cuando ya los ejes son largos y no son escalonados, sino que mantienen el mismo diámetro en toda su longitud, en cambio es mucho más conveniente trabajar con el sistema de eje único. Entonces a un solo eje se le pueden acoplar varios agujeros, ese es el sistema de eje único. Y esto sería en los casos en los que se trabaja con maquinaria que tienen luces grandes, es decir, que los ejes son largos, como les decía, en el caso de la maquinaria textil, rodillos que son para trenes de laminación, también en los casos de maquinaria naval, etc. Se utiliza mayormente ahí el sistema de eje único. Los sistemas sirven para organizar un poco las combinaciones, ¿no? De manera que se logra independencia de la fabricación, posibilidad de fabricación en serie y también la intercambiabilidad. Es decir, que se facilita si nosotros trabajamos con los sistemas de agujero y no combinar zonas sin que participe la H, por ejemplo, que es lo que se está indicando acá. Debido a la cantidad de combinaciones que existe, una manera de organizar es trabajar con los sistemas. Bueno, ya les había comentado cómo se clasifica la secuencia de las letras, la combinación de las letras para formar los ajustes, y esto que estamos viendo acá es precisamente el esquema que caracteriza al sistema de agujero base o agujero único, en el que, como les decía, pues un agujero H es capaz de combinarse con varias zonas de ejes, ¿no? En las que evidentemente pues tendríamos que trabajar con este pequeñito, pues nos daría un ajuste móvil que tendría que estar entre de la A a la G, y especialmente el deslizante sería HH. Luego, si trabajamos con una combinación de letras de eje, J, J y JS se parecen mucho, K, M y N serían ajustes indeterminados que estaríamos ubicados aquí, con polaridades de desviaciones positivas y negativas, y aquí este tendría que ser negativo, para que nos diera entonces un ajuste móvil. Y en el caso de que ya el eje está
mostrando que las desviaciones, las dos desviaciones son positivas, que estaríamos en el caso de la combinación desde la P hasta la U, como tengo yo en mi lista, y después se puede tener otras combinaciones, ¿no? Considerando la VXYZ, acá como está mostrado, que sería para un ajuste fijo. Este sería el caso del sistema agujero base. En el caso del sistema eje único, pues estaríamos tratando de entender que a un solo eje H le podemos combinar varios agujeros. Y entonces pues estaríamos también en la misma situación. Desde la A hasta la G nos combinaría para dar un ajuste móvil, y fíjense que las desviaciones todas del agujero todas tendrían que ser positivas. Para que nos dé indeterminado habría que combinarlo con agujeros. Fíjense que las letras son mayúsculas, J hasta la N, y tendría estas, desde la J hasta la N, habría que trabajar con desviaciones de ambas polaridades, positiva y negativa, en las ¿no? Como se muestra aquí, porque esta es la línea cero. Y en el caso de los fijos o prensados, entonces las dos desviaciones tienen que ser negativas para el agujero, para entonces poder dar este ajuste fijo, que estaría para la secuencia o la gama de letras desde la P hasta la ZC. ¿Sí? Este sería el ajuste fijo. Y el eje tiene que ser H minúscula, ¿no? Entonces, por acá yo les puse también algunas recomendaciones, no son las únicas, hay muchas, de posibles combinaciones de acuerdo a lo que se quiere lograr, ¿no? ¿Cómo sería también el montaje? Si son estas las combinaciones, y también en qué aplicación lo podemos nosotros encontrar, ¿no? Hay muchas más recomendaciones, solo he puesto algunas acá para que ustedes vean y puedan guiarse para en un momento determinado, teniendo la descripción de qué queremos que haga la unión, pues puedan sugerir cuáles son las combinaciones del ajuste que pueden cumplir con esa aplicación, ¿sí? Y yo quiero explicar este cálculo para que ustedes después, porque hay un deber que tienen que hacer con esto, y cuando se terminen de ver los videos van a contestar también una como especie de un trabajo de comprobación, y bueno, hay que tener todo lo que he explicado, hay que tenerlo claro, y además cómo calcular. Es decir, que los ajustes se calculan. La intención de calcular los ajustes está en encontrar los huevos, precisamente, como les venía explicando hace un rato cuando expliqué el prensado. Entonces, yo he empezado, este es un manuscrito, sí, que lo escaneé. Vamos a calcular los datos de un ajuste que es deslizante, porque tiene una combinación HH y además tiene una medida nominal de 50. Entonces, lo que importa ahora es un poco la metodología de cálculo. Es decir, hay que caracterizar primero el agujero. Esto es bueno que dividan en dos columnas la hoja de papel, o si es digital o lo que sea, pero así, en dos columnas, para que ustedes puedan ir viendo las características de cada uno de manera simultánea, para cuando se vaya a calcular los huevos tener a mano los datos. De manera que se caracteriza primero el agujero y luego se caracteriza el eje y finalmente se calculan los huevos, ¿ya? Como este es deslizante, que sabemos que la desviación inferior de la H mayúscula es 0 y que la desviación superior de la H minúscula es 0. Y eso escribimos. Es decir, la medida nominal para el ajuste, tanto para eje como para agujero, como para eje, es 50, ¿no? Entonces, respecto a 50, es que vamos a encontrar los máximos y los mínimos combinándolo con las desviaciones. Por tanto, tenemos que ir a una tabla a buscar la desviación superior de H8, ¿ya? Y también ya sabemos, bueno, en la tabla lo vamos a encontrar, pero ya sabemos que la desviación inferior de la H mayúscula es 0, ¿sí? Entonces, después el segundo paso es calcular el diámetro máximo y el diámetro mínimo. Para el máximo, recordar, es la medida nominal más la desviación superior, más para poder afectar aquí, en el caso de que haya polaridad negativa, pues entonces poderle restar. Pero bueno, en este caso es 39 positivo, por tanto se lo sumamos. Pero no olviden que es el signo más lo que va acá, para encontrar las medidas máximas y mínimas. Y entonces, pues nos va quedando 50, 0, 39 y 50, porque en el mínimo, porque le hemos sumado 0, ¿no es cierto? Luego, lo que corresponde es calcular la tolerancia. Recordar que la tolerancia es lo mismo, calcular desviación superior menos desviación inferior, que medida máxima menos medida mínima, para obtener una tolerancia positiva, que siempre es positiva. Fíjense acá, sale 0.039 milímetros, que pueden ser expresados en 39 micras también, ¿no? Entonces, trabajamos con el eje, y como el eje es H, pues sabemos que la desviación superior es 0, nos vamos a una tabla, buscamos H7 para un diámetro de 50 y vamos a encontrar una desviación inferior de menos 25 micras. Hay tablas donde aparecen las desviaciones expresadas en micras. Eso, cuidado, si esas están expresadas en micras, en la tabla que usted consulte, sabe que tiene que convertir a milímetros para poder operar aquí con los 50 milímetros que tiene la medida nominal. Entonces, el diámetro máximo del eje sería 50 más 0, porque es la desviación superior. Y el mínimo sería 50, aquí está mal esto, no es 55, sino 50, es restarle 0.025, porque es negativa, ¿cierto? Más por menos, menos. Y nos iría quedando 49,975, ¿no? Fíjense que, como también cuestión de orden, las letras mayúsculas se las vamos a destinar a los agujeros y las letras minúsculas en el cálculo se las vamos a destinar a los ejes, para poder tener una consistencia en la forma que trata la norma a los ejes y como trata la norma a los agujeros, ¿no? Con las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, la tolerancia del eje, bueno, ¿cuánto nos va quedando?
25 micras, ¿sí? 25 micras. Si es que nosotros vamos a calcular los juegos, evidentemente HH nos tiene que dar deslizante, por tanto, significa que uno de los juegos, el mínimo, es 0, mírenlo aquí, como en este caso. Entonces, nada más que tendríamos un diámetro máximo, por tanto, esa es la característica de un ajuste deslizante. Lo conveniente es hacer la representación, como yo expliqué en el primer caso, que explicamos dónde estaban las desviaciones, dónde estaban las medidas máximas, las mínimas, las desviaciones, las tolerancias, etc. ¿Sí? Entonces hacemos un esquema, recordar que el agujero siempre se dibuja en corte, igual el eje, y en este caso que vamos a obtener un ajuste que es con juego, pero un juego deslizante, en la que nada más que tenemos presencia de juego máximo, entonces bueno, hay que ser bastante, a la hora de representar esto, hay que acercarse a esa realidad del ajuste, ¿sí? No debemos dibujar tan pequeñito, por ejemplo, el eje en este caso, porque es deslizante, ¿no? Y entonces ubicar las desviaciones, tanto para el agujero como para el eje, y calcular el juego máximo. Al calcular el juego máximo, ¿qué decíamos que era? La desviación superior del agujero menos la desviación inferior del eje, o el diámetro máximo del agujero y menos el diámetro mínimo del eje, ¿no? En este caso, pues recordar que tendríamos que esta era menos 25, y bueno, pues por eso ponemos menos por menos más, ¿no? Nos da 0,64 o 64 micras el juego máximo. Y eso lo ubicamos en el, ¿cómo se llama? En el gráfico, ¿sí? De qué línea a qué línea va el juego máximo, seguimos aquí la ecuación, ¿no? Va de la desviación superior a la desviación superior del agujero a la desviación inferior del eje. Aquí está, ¿sí? Porque esta es la zona 0, o la línea 0 que tenemos nosotros. Y estamos combinando H, agujero H, octavo grado de exactitud, y eje H, séptimo grado de exactitud. Con este mismo criterio, seguimos los demás. Los demás cálculos, este sería móvil, porque fíjense que se está combinando con C8, y siguiendo ese mismo orden, primero caracterizamos al agujero, después caracterizamos al eje, venimos con esas medidas acá a la ecuación de juego máximo y a la ecuación de juego mínimo, y calculamos los juegos máximos y mínimos. Y los ubicamos aquí, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y luego tendríamos el caso del aprieto. O lo que es con aprieto, porque queremos, perdón, el indeterminado, porque tenemos un juego y un aprieto, ¿no? Un juego y el juego mínimo que salga negativo lo convertimos en aprieto máximo. Y eso tenemos también que hacer el esquema e ir ubicando las desviaciones, el juego máximo, todo, como ustedes pueden ver acá. Y después también tenemos el otro caso, que es el prensado. Y en el prensado, los dos juegos salen negativos, por tanto hay que convertirlo en aprieto, porque no hay aprietos negativos, no tiene sentido. Entonces, recordar que el juego máximo se convierte en aprieto mínimo y que el juego mínimo se convierte en aprieto máximo, ¿sí? Y aquí está la ilustración. Para acotar con tolerancias una pieza, pues tenemos que trabajar con otro botón que tiene la caja de diálogo de acotación, en la que tenemos que habilitar las tolerancias. Algo importante que quiero decir es que vamos a acotar las tolerancias en una sola pieza, es decir, no en un conjunto, no en la unión de dos piezas, que es donde se acotan los ajustes. Acá lo que vamos a hacer es acotar las tolerancias. Vamos a utilizar por sus desviaciones y por las zonas de tolerancia. El escalón 1 y el 3 lo vamos a acotar por las zonas de tolerancia, y el escalón 2 por sus desviaciones. Notar que si es un eje, evidentemente tenemos que apoyarlos en el escalón 1 y en el escalón 3 para que el escalón 2 dé alojamiento a una rueda dentada, a una polea o alguna otra tipo de rueda, por ejemplo. Entonces, además tenemos aquí el chavetero. El chavetero es un agujero. Todo lo demás va a ser eje, nótenlo. Es decir, esto es un diámetro que ha surgido de qué? Del corte, el plano de corte que hicimos acá, porque necesitamos ver la profundidad del chavetero. Y entonces, por eso estamos mostrando en una vista en sección lo que corresponde al diámetro del segundo escalón. Entonces, comencemos. Vamos a acotar el escalón número 1, el diámetro. ¿Sí? Como ustedes ven aquí, sale el diámetro, lo vamos a aceptar y después lo vamos a editar para poner la tolerancia. ¿Está bien? Vamos a acotar acá, porque hay que quitar primero los ceritos. Y acotamos también el ancho de la chaveta, porque se supone, perdón, del chavetero, porque aquí va a venir la chaveta. Entonces, ese será el agujero que contenga a la chaveta. Vamos a quitar los ceros primero, antes de colocar la tolerancia. Ahí, ahora vamos a editar esto. Y fíjense que el botón que hay que, normalmente estamos aquí en texto, ¿no? Bueno, bien, tenemos que tocar acá en precisión y tolerancia, y nos vamos a la última opción, es la que nos muestra las zonas, ¿sí? Y las asocia a las desviaciones de esa zona. Nosotros tenemos que habilitar solo eje. En este caso yo voy a acotar
suponiendo que el escalón 1 va a alojarse en un rodamiento, ¿sí? Y se va a acoplar al ring interior de ese rodamiento, lo voy a acotar por K6 para lograr una indeterminación, es decir, que tenemos un juego y un aprieto, ¿no? Eso es recordar que en este caso, si lo queremos acoplar a un rodamiento, pues tenemos que trabajar con una zona, por ejemplo, de indeterminación o deslizante si fuera una chumacera. Entonces, bueno, ya yo escogí K6 y fíjense cómo él asocia a las desviaciones que están para K6 en la tabla. Y después que tengo esto ya claro, pues entonces me voy a explicarle, a decirle al programa que quiero que solo me muestre la zona de tolerancia, ¿sí? Y eso, para eso el límite de ajustes aplicados. Ya, aceptar. Y aquí tenemos. Vamos a hacer acá rápido para que el video pues pueda subir. Aquí ya estamos en tolerancia. En este caso vamos a buscar para eje. Fíjense que cuando yo marco eje se inhabilita agujero, ¿sí? Noten eso. Para eje vamos a poner J7, porque suponemos que el otro extremo también tiene que estar acoplado a otro rodamiento, ¿no? No necesariamente tienen que tener el mismo ajuste, porque pueden estar sometidos a otros valores de carga, etc. Vamos entonces a buscar J7 acá. ¿Sí? Ya tenemos aquí las desviaciones de J7 y le decimos que que nos muestre solo la zona, ¿sí? Está en minúscula porque evidentemente estoy trabajando con eje y inmediatamente el programa me inhabilita agujero. ¿Está bien? Aceptar. Ahora, vamos a trabajar aquí con este diámetro. Ahora este diámetro le vamos, como está en el segundo escalón, se supone que vamos a alojar una rueda, y para eso yo quiero que la unión entre rueda y escalón, o escalón y rueda, escalón 2 y rueda, sea con la última zona de juego, que va a ser G, ¿sí? Voy a colocar G8 para mejorar el montaje de la rueda en el escalón, ¿ya? Entonces voy a FG, aquí tengo G8, pero lo quiero solo por sus desviaciones, ¿sí? Fíjense que aquí está reiterado, como vimos ayer. No lo quiero así, lo quiero solo por sus desviaciones. Por eso tengo que buscar acá arriba donde dice desviación y aceptar. Listo, ya lo tengo por sus desviaciones y ahora me falta trabajar en el agujero, ¿sí? En el agujero del chavetero. Veamos, entonces nos vamos acá nuevamente, pero ahora vamos a buscar H7, fíjense, ya lo tengo aquí, H7, si no lo buscan igual, ¿no? Y se inhabilita eje porque estoy acotando un agujero, no la unión de chaveta y chavetero, sino el agujero que es la chaveta. Y entonces solo lo quiero, recuerden, lo voy también a poner por las zonas de tolerancia, que sería así, H7, aceptamos y ya tenemos. Vamos a sacar esto un poquito a la derecha para que no esté, si cabe, pero lo podemos mejorar aquí, un poquito así a la derecha. Y ya, más nada. Esto sería lo que tenemos para indicar. En este caso no hemos puesto por los máximos y los mínimos, si existen. Ahí ustedes lo pueden ver después cuando un poco se familiaricen con el botón ajustes y tolerancia, y ya nos quedaría de esta manera, ¿sí?